Hola, hola, muy buenos días. Hoy sábado tenemos un día muy especial, ya que hoy vamos a estar hablando un poco de cultura, educación, pero sobre el tema de mitología griega. Tengo aquí mi compañero Romeo. Romeo. Un gusto, buen día a todos los que nos están viendo el día de hoy. Un placer estar con ustedes y creo que lo más conveniente es mencionar a las personas más relevantes que nos han permitido estar hoy aquí y poder expandir lo que es nuestra opinión en lo personal, que mayormente será para los jóvenes, ¿no? Que es para esto. Comenzando los saludos para el Medardo Ladón Mazadueñas, a la licenciada María Mesa Villegas, a Norma Márquez, instructora del fomento a la lectura, compañero de Medardo, muy buenos días. Lupita, esposa del maestro Román Pac, también al maestro Román. Y a Gabriela Guerrero, querida amiga y escritora que nos ha apoyado en múltiples ocasiones y que tenemos la fortuna de tenerla como invitada el día de hoy. También a Leticia Flores, escritora y narradora de cuentos infantiles, Jacqueline Estrada, directora del Instituto Cultural del Estado, a Montserrat Jiménez, a Silvia Chi, y pues, sin más por el preámbulo, comencemos con este programa del día de hoy. Ok, bueno, hoy vamos a tocar unos pequeños temas, más que nada de la mitología griega, porque sabemos que es muy, muy Muy extenso extensa, y creo que realmente, por cualquier tema ya tienen como que algo que contar, ¿no? Cada experiencia, sí. cada cosa. Y pues vamos a tocar nomás un par, ¿no? Para no extendernos tanto, ya que tenemos, como dijiste tú, una invitada muy especial el día de hoy y realmente va a ser un poco grato tenerla, ya que vamos a hacerle unas diversas preguntas, que nos platique un poco. Bueno, ya poco a poco nos vamos a ir metiendo. Seguramente. De la mitología griega vamos a hablar de las Valquirias y Heracles y los 12 trabajos. ¿Quieres iniciar primero con ello? Después vamos con la maestra Gabriela Guerrero. Pues si la maestra Guerrero está presente, ¿no? Bueno, comencemos con nuestros temas de hoy mientras que llega la maestra Guerrero. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con las Valquirias? ¿No? Vale. ¿Quieres iniciar o inicio? Bueno, yo inicio. No, pues, que en mi conocimiento, las Valquirias que están ahora sí que en la mitología nórdica, ahora sí que ellas eran, ¿cómo decirle?, guardianes o estaban bajo las órdenes directas del dios Odín, el todopoderoso, el dios de todos los reinos. ¿Y cuál era el fin de las Valquirias? O la historia remarca que las Valquirias eran las mejores guerreras, en su totalidad mujeres, de allí Valquirias, eh, que eran las mujeres las mejores guerreras, que inclusive superaban a varios de los, por así decirlo, elegidos de los guerreros. Y pues ellas lo que hacían era juntar a los mejores guerreros de la tierra. Literalmente en cada guerra ellas buscaban a los guerreros más nobles y más fuertes. ¿Para qué? Para que al momento de su muerte ellos se elevaban a, ¿cómo se llama? El otro mundo de los héroes, El Valhalla. el Valhalla, exactamente. Entonces, ¿qué hacían las Valquirias? Al momento de su muerte de estos guerreros nobles y fuertes, ellas tomaban su espíritu y los llevaban al Valhalla. Y allí es donde almacenaban, por así decirlo, para no sonar tan feo, allí llevaban a estos guerreros, ¿para qué? Para que ese sea el ejército con el cual Odín pelearía en el Ragnarok. Bueno, expandiendo un poquito más del tema, sí, las Valquirias tenían una misión, ¿no? Que era comandada por Odín, que era llegar a la Tierra, o sea, en el plano, porque eran dos, el Valhalla, que es parte de lo está la mesa de Odín, el medio que era el de los, entre los vivos y entre los dioses, ¿no? Por decirlo así. Exactamente. Ellas nomás normalmente vigilaban desde los aires, o sea, en las nubes, visualizaban solamente las batallas que se retomaban y ellas observaban lo único a los guerreros que eran más fuertes, que tenían más valentía, que tenían más honra, entre otros conceptos, ¿no? Y ellos visualizaban conforme terminaba la guerra y ya todos morían, pues ellas descendían, tomaban sus almas o sus cuerpos y los llevaban y los transportaban directamente a la mesa, ¿no? Para que pudieran comer en el gran banquete, como se les decía.
De hecho, se hace mucha mención en ciertas series, películas sobre las valquirias, sobre los dioses nórdicos, sobre la mitología griega, pero en especial las valquirias se reconoce porque a pesar de que eran, bueno, parte de los hijos de Odín o hijas de Odín, se refería a que eran de grado menor porque había ciertos Sí, grados, de ¿no? hecho, inclusive Valquiria se refiere, si no me equivoco, a selectoras de caídos en combate. Sí, así es. Ellas eran ahora sí que las que te daban Su el única visto misión. bueno Sí, sí, sí. ante Odín. De hecho, si no me equivoco, eran muy buenas con las lanzas, con las flechas y con las hachas, creo, si no me Creo, equivoco. bueno, según yo, sí tienes razón con las lanzas, las flechas y mayormente con las espadas, Con las espadas, ¿cierto? pero eran espadas, digamos, especiales y diseñadas para ellas. Eran espadas cortas, pero que ellas eran especialistas en todas las armas que utilizaban. Sí, incluso se les reconocía porque tenían un poder sobrehumano, ¿no? Eran demasiado fuertes, porque en parte eran dioses, eran diosas, deidades. Técnicamente, bueno, sí, de hecho tienen un nombre, no recuerdo por el momento cuál es, pero tenían un nombre. ¿Por qué? Porque ellas estaban por debajo de los dioses, pero encima de la humanidad. Sí, Ellas eran el intermedio, la conexión de los mortales con, ahora sí que Asgard, o en este caso el Valhalla, de igual manera, exacto. que como bien lo dijimos, los reunían a los mejores guerreros para pues prepararlos literalmente, mientras que ellos gozaban del Valhalla, cuando el momento llegara del fin del mundo en el Ragnarok, allí era cuando Odín les iba a reclamar, pues ahora sí que, pues ahora te acogí, ahora ayuda a nuestros mundos. De hecho, había muchas diferencias entre valquirias, entre lo que estaba investigando. Se me hizo curioso y como que medio me confundía, pero luego como que le capté, ¿no? Porque decían que existían las valquirias que venían por los cuerpos ya caídos de los guerreros y son los que los transportaban. Pero estaban las valquirias que estaban en la mesa, o sea, en el banquete, que esas se cargaban simplemente de llevar la comida, de llevar la bebida, que es el famoso agromiel, creo, Sí, Agromir. agromiel, que es la bebida típica de los dioses, que así se le conocía, que es una bebida muy fuerte. Este, y ellas se encargaban de darle en cierto trato a los guerreros que ya estaban dentro del Valhalla, ¿no? Dentro de la mesa de Odín. Pero también existían otras valquirias, pero también tiene relación con Odín, ya que estaban con Freya. Freya manejaba ciertas valquirias que eran guerreras, pero iban en contra de Odín, ya que tenían cierta rivalidad, o empezaron a tener cierta rivalidad. Y ahí sí tenía otro choque entre ellos, pero al final eran lo mismo, ¿no? Sí, de hecho hay muchos de pro y contra en cada mitología, han tenido inclusive enemigos en su mismo círculo, por así decirlo, sin mencionar inclusive que las valquirias literalmente tenían una líder, se llamaba Freya, Uh-huh. que ella era la que hablaba directamente con Odín. Literalmente ella era el puente de las valquirias a Odín. Sí. Ella era la única que podía dirigirse a él, mientras que las demás pues hacían el trabajo. De hecho, hay una que se llama Agronilda, no sé si lo escuchaste ese nombre. Creo que sí me suena más. Agronilda, algo así se llama. A ver si no me equivoco, a ver si no me equivoco en la pronunciación. Digamos que Agronilda, algo así. Agronilda, que yo sepa, era la guerrera más fuerte y era, aparte de Freya, era la que comandaba a las valquirias. Su misión de ella era estar al frente y dirigir la guerra. Ella decía cuándo empezaba y cuándo terminaba las guerras. Y cuando terminaba, ella me mandaba a las demás valquirias para que bajaran y ahora sí continuaran con el trabajo, ¿no? Lo que tenía Gronilda tiene una pequeña historia, te la cuento rápido, que ella tuvo una misión que le comandó Odín. Luego ella, cuando llegó al lugar, vio al guerrero que estaba peleando, pero iba a perder, pero creo que ella se compadeció de él y lo que hizo fue desobedecer las reglas de Odín y la castigó. La castigó mandándola a bosque de llamas, donde la puso en un sueño profundo. Y en ese sueño profundo permaneció por muchos largos años hasta que llegó un cierto guerrero. Este guerrero se llamaba Sigmund, algo así, Sigmund, llegó a buscarla, llegó a despertarla, despertó y cuando ella despertó, Sagrunilla despertó, pues se enamoró y quedó encantada con él, ¿no? En pocas palabras se casaron. Mande. Agrunilla, historia de Agrunilla y su amor. Con Sigmund.
No, porque ahí es... Sí, sí, ese es otro. Entonces, cuando ella llegó cuando se enamoraron, se casaron, pasaron un tiempo, Sigbrú quedó hechizado y se casó con otra reina. Ella quedó con celos, aquí quedó enojada y todo, al punto que llegó a matar a la reina y a Sigbrú, y ella también pues supuestamente se suicida, ¿no? Pero hay varias historias donde le perdona a Odín, de todo el trabajo que hizo, la perdonó, le cedió el amor y todo, pero se origina varias historias contundentes de Estilo ello. Romeo y Julieta, ¿no? El estilo Romeo y Julieta más o menos. Bueno, pues depende de cada quien, ¿no? Pero sí, es historias realmente impresionantes. Se ponen a prueba si sí o no, mayormente, o sea, no dan a conocer, o sea, se da a conocer de que no existió realmente, sino que ahora solo son como cuentos de hadas, por así Leyendas, decirlo, sí. o leyendas o mitos. Inclusive algo que caracterizaba a estas valquirias era que ellas montaban a los pegasos, literalmente los pegasos eran exclusivas de ellas. Sí, sí. Así era como podían poder observar la Tierra sin que la humanidad se diera cuenta. De hecho, tenían relación con las amazonas, si no me equivoco, tenían relación con las amazonas, y sí montaban caballos, corceles grandes, bonitos, blancos, pero también hay otra parte que mencionaban que montaban lobos gigantes, algo así. Algo así, de Pero hecho, pero eso creo que era cuando ellas se entraban en la guerra, o sea, literalmente sí, cuando se involucraban era cuando llegaban estos lobos. Sí, tengo conocimiento de lobos ello. negros o grises, Más algo o así. menos, ajá. Eran Igual. lobos gigantes Ujú. que ellas pues tenían por alguna razón, hacían caso a ellas y pues era únicamente y exclusiva para cuando ellas llegaban a la guerra, literalmente cuando Odín las mandaba ahora sí que al combate. Sí. Mandaban, invocaban o traían estos lobos y una que otra se mantenía con su Pegaso, pero mayormente eran los lobos. Bueno, ¿cómo distinguían a las valquirias? ¿Cómo se distinguen a las valquirias? Supuestamente las leyendas es que eran mujeres güeras, o sea, aspectos nórdicos, que son altas, fuertes, se veían muy voluptuosas que estaban muy marcadas del Sí. cuerpo, o sea, la fuerza que se mantenía, que eran muy hermosas, aparte de ser güeras, eran rubias, de ojos azules, altas, y se distinguían por su belleza y su forma de ser, ¿no? Exactamente, de hecho tenían, o lo representa como un carácter fuerte que ellas tenían. Inclusive hay como que historias en las cuales remarcan estos aspectos de belleza que, como tú dices, rubias, güeras, ojos azules, pero inclusive marcan en otras que no eran exactamente con esas características, más sin embargo mantenían lo hermosa, lo fuertes, como dijiste, voluptuosas, eran mujeres preciosas, o así lo marcan las historias. Inclusive, ahora sí que ellas tenían un entrenamiento especial, literalmente, y sus armaduras, inclusive, al igual que todas las armas que utilizaban, estaban hechas de un material especial, no recuerdo cuál era, pero que yo sepa, inclusive Odín les otorgó estas armas y armaduras que ellas utilizaban, especialmente para ellas porque eran como Como sus guardianas. sus guardianas, sí, sí. o su equipo elite, por así decirle. Literalmente eran las mejores guerreras que tenía Asgard. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, es el punto de las valquirias. Ya luego pues vamos a tocar otros temas con los demás compañeros. Ahorita vamos con Heracles y los 12 trabajos, y ya terminando el tema de Heracles, pues pasamos con la maestra Gabriela, ¿no? ¿Qué te parece? O inclusive, no sé si está conectada, ¿no? Bueno, okay. Seguimos sin ningún problema. Bueno, ¿quieres que inicie? ¿Quieres iniciar? Bueno, sinceramente, antes de comenzar, hacer la mención de que si te das cuenta, Hércules cazó algunos animales que se convirtieron en las constelaciones. Si te das cuenta, por ejemplo, el león de Midea. Una constelación ahora sí que de Famosa. las 12, sí. de las 12 constelaciones famosas, que es Leo. Realmente increíble. Inclusive todas las constelaciones tienen como que un animal que los caracterizaba. Leo, el león de Midea, Tauro, el toro dorado. No, el toro, a ver, aquí tengo, los apunté todos porque eran dos, el toro de Creta. Exactamente. Animales realmente magníficos que superaban pues a su especie, o sea, estaban
muy por encima de su especie. De hecho, eso se encuentra en los signos zodiacales. Exactamente. Para los que se preguntan, ¿de dónde vienen los signos, no? Pues tienen un origen en sí, los signos zodiacales se originan de tiempos remotos, tienen ciertas creencias del tarot, tienen ciertas creencias esotéricas, mitológicas, pero en sí, entrando un poquito más, pues tiene un significado más espiritual. Más profundo. Más profundo, exacto. De hecho, cada constelación es, ¿cómo decirle? Se creó en base a su muerte de este animal mítico, por así decirle, porque eran animales únicos que nunca se volvieron a ver. Eran realmente especiales y por eso ascendieron a ser constelaciones. Bueno, vamos a tocar 12 temas, ¿no? ¿Los tienes tú o quieres que lo mencione? Aquí los tengo igual. Bueno, Heracles, ¿quién es Heracles? Realmente es Hércules, pero su verdadero nombre es Heracles. Un guerrero realmente habilidoso, fuerte y valiente. ¿Y qué más si era hijo directo de Odín? No, perdón, de Zeus. De Zeus. Sí, ya me estoy confundiendo. Hijo directo de Zeus, creo que fue uno de sus primeros hijos, si no me equivoco. Estos 12 trabajos, ¿a qué se debían? A ver, cuéntanos. Bueno, tiene una pequeña historia ahí porque Heracles estaba casado y tenía tres hijos si no me equivoco, pero en eso le entró un ataque de locura que supuestamente fue hechizado. Al momento que fue hechizado, tuvo ese ataque de ira o locura, pues mató a su esposa, mató a sus hijos y no me equivoco a un par de sobrinos. Pues quedó ya así como que después de que se le quitó el hechizo o su locura, se quedó así como que, ay, ¿qué hice ahora, no? Pues el chiste fue de que se fue al lago, creo que un lago, si no me equivoco. Creo que allí fue cuando lo capturaron. No. Se fue a un lugar para reinventarse o, bueno, como renacer. Renacer, ¿no? más o menos, donde ahí mismo que acudió, de lo que me acuerdo del nombre, llegó al lugar y le dijo que tenía que ir con el rey. Ese rey le iba a dar cierta misión y él iba a liberar, etcétera. Bueno, se dirigió con el rey. Al llegar con el rey, entonces le dijo, pues tienes que hacer ciertos trabajos. Pero él tenía miedo de que se le quitara el trono, como el reinado, y en eso le empezó a mandar a cada uno de ellos, ¿no? De hecho, se dice que nada más eran 10 trabajos. El resto de 2 trabajos fueron ocasionales, que aparecieron así de la nada. Creo que, como tú dices, cuando vio que le podrían quitar el trono a este rey, ¿cómo era? No recuerdo el nombre de este rey, pero que se sintió amenazado y entonces le dio los trabajos literalmente para matarlo. O sea, para que inclusive habían trabajos que tal vez se le hubieran hecho muy sencillos, pero inclusive aparecían deidades en los cuales quería que se involucre con ellos y tuvieran problemas para que estas deidades lo mataran. Y pues después, como tú dices, llegando el momento, este rey le dio el primer trabajo, cazar a León de Medea. Como bien nos dice este león, ¿qué es lo que hacía? Literalmente dormía por el día y cazaba por la noche. Estaba aterrorizando todas las aldeas que tenía a su alrededor. Y pues, ¿qué es lo que caracterizaba al león de Medea? Literalmente nadie podía matarlo como tal. ¿Por qué? Porque al usar espadas, flechas, lanzas, todo lo que ellos tenían a la mano, no funcionaba, porque marca la historia que el león de Medea tenía una piel muy gruesa y muy resistente ante estos... en estas armas, ¿no? De hecho, perdón que te interrumpa, lo atacó con flechas y vio que no servía de nada. Luego lo atacó con la espada y... De hecho, la historia igual marca que tenía como un palo literalmente, con púas, algo así. Un barrote. Ajá, un barrote, que era como su arma principal de Hércules, ya que era muy fornido, entonces él, pues obviamente podía cargar con eso sencillamente. De hecho, si no me equivoco, a uno le dio con ese palo, no sé decirle palo porque yo diría que es un palo, ¿no? Es garrote. Un garrote con el garrote, le dio con el garrote, lo dejó así como que moribundo, y en lo que estaba moribundo, pues dijo, pues aquí soy, ¿no? Y aparte se le rompió el garrote, se le partió en dos, y fue cuando llegó y lo estranguló, que fue el león de Nemea. Llegó y lo empezó a estrangular, y fue la única manera que lo pudo haber derrotado. De hecho, y pues... De hecho, así fue como lo marca la historia, literalmente lo estranguló y así fue como mató al león de Medea. Pero igual para como que remarcar que él lo había hecho,
intentó obtener la piel de este león, pero al ver que sus armas no funcionaban, se le ocurrió usar las mismas garras de león. Sí. La única cosa que podía penetrar la piel del león de Midea. Su propia garra. Sus propias garras, exactamente. De hecho, se hizo como un tipo, no un traje, pero se hizo como algo simbólico Ajá, que como demostraba. una capucha, una capa, literalmente de león. Y pues era como su representación de Hércules, llegar Exacto. pues literalmente como una capucha, un gorrito, era como la cabeza de león. Ujú. Y creo que aún conservaba sus colmillos allí. Entonces cuando llegaba Hércules con eso, pues todos sabían quién era, ¿no? Y lo derrotó. Era su representación o su rasgo característico que marcó a Hércules en la historia. Cambiamos al otro, el segundo es La hidra de Lerna. ¿El platico un poco? A ver, platícanos. Ok, la hidra de Lerna. Esa fue el que más me gustó, fíjate. Pero hay otros. La hidra de Lerna tiene algo simbólico porque se tenía que era una serpiente o un ser mitológico que entre dos mundos se caracterizaba porque venía de otro mundo, Sí. pero aterrorizaba a todos lugares y se comía a toda persona que se aparecía, va y se lo comía, ¿no? Pero en ciertas películas como Hércules, la ficticia, o sea, la de la caricatura. La de caricatura, se muestra que cuando le cortaba la cabeza, pues le salían dos, ¿no? Sí. Y en la historia también, el mito también te muestra que al momento de cortarle la cabeza, pues le salían otras. Pero esa vez no fue solo, fue con su sobrino, si no me equivoco, un sobrino o un primo llamado Yole, algo así. Sí. En ese caso, cuando peleaban con el Hidra, se dan cuenta que al cortarle la cabeza, pues le brotaban dos. En este caso, lo que hizo fue que al momento de cortarle la cabeza al Hidra, antes de que le brotara el otro, su primo, Yole, digamos que lo tapaba con algo. De hecho, bueno, según leí que, como tú dices, literalmente para neutralizar que crecieran sus cabezas, ¿cómo se dice? O sea, literalmente es como lo que hacemos cuando tenemos una herida, calentar el cuchillo, ponerlo, se cauterizaba. Cauterizaba. Exactamente. Entonces, lo que hizo su primo, como bien lo dices, cauterizó al momento de que Hércules lo cortaba, él cauterizaba, pues ahora sí que su cuello, o lo que quedaba, para que no volviera a crecer las otras dos cabezas. Si no me equivoco, en la mayoría de las historias marca que principalmente tenía una cabeza, si no me equivoco. En esta creo que marca 7 cabezas al principio. 7. Y las 7 lanzaban fuego y veneno, exactamente. Pero en otras historias marca que Hidra, en solo una cabeza tenían que, pues lanzaba fuego de las 3 o 4 originalmente de que tenía. Y conforme le cortabas esa cabeza, pues iba aumentando las cabezas que lanzaban fuego. O sea, hay mucha controversia en esa parte de Hidra. Y pues Hércules sin ningún problema, gracias igual con el apoyo de su equipo, porque inclusive marca que tenía como un equipo que él mismo formó entre familiares y otros guerreros que encontraba en sus viajes, pues logró cumplir esta tarea nuevamente, sin ningún problema. De hecho, la manera en que mató al Hidra fue con su propio veneno. Si no me equivoco, agarró una flecha, o sea, ya tenía creo que la última cabeza o ya tenía parte del cuerpo ya cauterizado. Utilizó el propio veneno del Hidra y se lo clavó. Decía que era la única manera de ganar al Hidra, o sea, no podía, porque si no me equivoco, al cortarlo también podría brotar otro Hidra, ¿no? En este caso, su propio veneno fue que lo pudo matar, ya que se metía en la sangre y todo, y cayó, hecho, ¿no? Bueno, sí, esa es una, pero igual hay varias controversias en esta historia, como te digo. En otras, por ejemplo, en la caricatura le caían rocas y así mató al Hidra. Ah, sí. Y en otras le sacaba el corazón, literalmente. Le abrió el estómago con su espada y allí le sacó el corazón, y así se van en muchas otras. De hecho, en varias películas, series, o sea, sabemos que son ficticias, ¿no? Pero hay cientos de formas de que lo matan, ¿no? El de la caricatura, si no me equivoco, sí fue cuando la plaza. Ajá, que Hércules golpea la montaña y la montaña cae todas las rocas en avalancha y pues cae encima de Hidra. Y así es como pues lo mata en la caricatura. Por ejemplo, en la película de Perseo, o Percy Jackson, o bueno, su nombre real era Perseo en la antigüedad. Con la cabeza de Medusa. Exactamente, lo mata con la cabeza de Medusa y pues otra forma de matar a Hidra, ¿no? O sea, hay varias formas, pero en la mitología era más o menos similar, ¿no? Similar, o sea, literalmente el único que lo mataba era Hércules. O sea, ¿El otro? Y bueno,
una vez que cumplió, regresó con el rey y pues le encomendó otra tarea, que inclusive es el jabalí de Erimanto. El jabalí de Erimanto, sí. Sí. El jabalí de Erimanto supuestamente atormentaba a la gente, a los aldeanos, ¿no? Sí. Pero de una manera de que era muy agresivo, era muy feroz, de incluso supuestamente el jabalí corría mucho, era muy hiperactivo. Sí, marcaba la historia que era como tú dices, muy imperactivo y pues causaba muchos destrozos en la ciudad y pues de allí la tarea de que se encargara de este jabalí. Inclusive aparece en la mayoría de las historias, por ejemplo, en la caricatura. No sé si viste cuando empieza la canción y sí, uno grandote, en un jabalí grande. Exactamente, y en la caricatura marca que Hades manda al jabalí y pues allá aparece inclusive, ¿no? De hecho, relacionándolo ahí tiene razón porque digamos que Hades era el rey, porque acuérdate que Hades tornaba ciertas figuras y pues hacía sus maldades, ¿no? En este caso. El jabalí creo que, no sé si se lo comieron, no recuerdo esa parte, pero sí digo que... sinceramente no sé si se lo comieron, pero como te digo, en la caricatura parece que lo cocinaron literalmente. Sí, se lo comieron un banquete. Para celebrar, ¿no? Pero cuando lo atraparon fue en un río que ya estaba muy agotado. Sí. Llegó a aproximadamente un río, creo que tardó más de un año en cazarlo porque no paraba, o sea, nunca paraba el jabalí, siempre estaba corriendo, entonces era muy difícil para Hércules. Ya cuando llegó y vio que estaba agotado entre el río, creo que fue a tomar agua, no sé, pues fue su oportunidad fue y la agarró y dice que no tuvo inconvenientes, ya estaba cansado el jabalí. Ajá, nomás era cuestión de aguantar. Ya una vez que lo cazó, ya llegó con el rey y ya le presentó el jabalí, ¿no? ¿Cuál es el otro? Como te dices, llegando el rey, pasó a la sierva de Verónica. A ver, platica esa, la sierva de Verónica. La sierva de Verónica, creo Serinia, ¿no? Serania. Algo así. De Serania, bueno, a mí me pareció como Verónica. Bueno, de verdad. Bueno, el caso es que esta sierva, ¿qué es lo que tenía de especial? Era un ciervo realmente hermoso a comparación de los demás, pero sus rasgos característicos es que, si no me equivoco, sus cuernos eran de un material precioso, literalmente algunos lo marcan como oro, literalmente, y sus pezuñas de igual manera, de bronce o de cobre, algo así. Y entonces realmente lo que quería el rey era darles problemas. Creo que aquí aparece la primera deidad, no me acuerdo quién era, porque este ciervo era especial y estaba como que ahora sí que era la mascota de una deidad. No recuerdo cuál era realmente, pero que tuvo problemas con esta deidad y fue cuando pues literalmente le dijo que fue una misión o se lo encomendó este rey literalmente para, entre comillas, lavarse las manos, ¿no? O justificar el por qué había tomado a este ciervo, porque literalmente era como que el blanco de muchos cazadores, pero nadie lo hacía por lo mismo, porque era ahora sí que la mascota de esta deidad, que nadie se metía con ellas. O sea, los dioses eran muy respetados y todo lo que correspondía a ellos era de la ley, respetarlo y no hacerle daño porque causaba la ira de los dioses. Si no me equivoco, era la diosa Deiva, no, más o menos iba con ese nombre, pero sí, era la diosa, lo mandó a ese lugar, no para que terrorizara, sino más que bien, creo que lo era como una mascota, pero tenía una misión, no sé si vigilaba o sabía a través de los ojos de la mascota, y pues de ahí obtendría cierta información, ¿no? Más o menos recuerdo eso, pero quizás me estoy equivocando. Bueno, el otro es... de allí pasamos a los establos de Augia. ¿Lo platico un poco? Sí. Okay. Los establos de Augia tenía mucho tiempo, más de 30 años abandonados, si no me equivoco. El rey lo que fue es que mandó a Hércules, en este caso, a que lo limpiara. Era la única misión. Sacar el agua, de hecho. No, fue como lo limpió con el agua. Acuérdate que en ese tiempo, cuando marca la historia, que desvió un cierto río. De hecho, bueno, como te digo, de cierta manera creo que allí, como tú dices, estuvo abandonado, pero que se inundó inclusive, y fue cuando Hércules, como lo dices tú, abrió como unas brechas, no me acuerdo cómo se les dice,
por ambos lados, así fue como fue sacando el agua. Exacto, pero tenía un olor horrible, se almacenaban ciertas bestias ahí Sí. dentro, animales salvajes, no tenían problemas, pero no lo quería deshacerse de él, ¿no? Pero el olor era muy penetrante, era Sí. creo que muy... que iba cualquier persona, se moría al instante por el olor muy fuerte de todas las bestias que ahí iban a hacer sus necesidades, ¿no? En este caso, pues sí, desvió el río y fue lo que fue conforme se fue limpiando todo eso y ya se acabó el problema, ¿no? Como que Más o menos, ese fue sí. algo rápido ese. ¿Cuál es el otro? ¿O quieres agregar algo más? Pues realmente no, realmente esta misión fue más como que, a mi consideración lo considero un poco X, o sea, para lo que era Hércules, literalmente, con sus hazañas anteriores era para, como por ejemplo las misiones que vienen a continuación. Esta misión fue como que, en mi opinión, de relleno, entre comillas, de cierta manera, ¿no? Bueno, de allí pasamos con el toro de Creta. Ujú. Creo que este es el toro que ascendió igual como constelación, ¿no? O era el... Sí, sí. no era un minotauro, ¿no? Un tauro. No, literalmente era un toro. Bueno, sí, Se convirtió sí. en la constelación de Tauro. Este toro de igual manera era único, era más grande de lo habitual, como el león de Creo que es Medea. rojo, ¿no? Sí, era Rojo. un toro rojo. Ujú. Que inclusive como el león, o sea, y como el jabalí era muy imperactivo y pues causaba demasiados destrozos en las ciudades en las que circulaba. De hecho, no tenía que matarlo, tenía que capturarlo, que era diferente ahí, y Sí. tenía que llevárselo al rey, pero ya domado. Si no me equivoco, creo que tuvo cierto enfrentamiento con el Sí. toro, lo logró domar, lo tuvo que transportar de donde estaba hasta donde estaba el rey, llegó con el rey y si no me equivoco, sí, al final lo terminó matando, creo que un guerrero, si no me equivoco, sí, un guerrero llegó matándolo, pero ya ves que anteriormente formaban ciertos círculos de como tipo pequeñas batallas entre guerreros y eso, ¿no? Sí. Como una, más o menos como una corrida de toros, ponlo Más así. o menos. De Ajá. hecho, literalmente en estas mitologías todos querían sobresalir. Sí. Todos querían ascender al Olimpo, que era donde llegaban inclusive a veces los mejores guerreros, pero eran casos especiales, excepcionales, guerreros excepcionales marcados por la historia. Un ejemplo, Aquiles, por ejemplo. Ujú. Su única debilidad fue el tobillo. El tobillo. Pero respecto a lo demás, era un guerrero nato, literalmente. Exactamente, el talón de Aquiles, algo que marca la historia. Su única debilidad es que fue conocida y realmente fue la única que tuvo. Pero independientemente de esto, fue un guerrero nato que pues marcó la historia, porque literalmente todos lo querían en su mando. ¿Por qué? Porque inclusive acababa con guerreros que superaban su altura, que eran, ¿cómo dijiste? Voluptuosos. Voluptuosos, que por ejemplo, Goliat, por ejemplo, personas como Goliat, Aquiles sin ningún problema llegaba y pues los asesinaba sin más. Sí. Y pues así intimidaba al ejército y fue cuando derrocaban los reinos. O sea, literalmente para ascender al Olimpo tenías que ser excepcional en todos los aspectos. Y pues todos los guerreros querían hacer eso, literalmente, inclusive hacían como trampa, o sea, literalmente, digamos, como por ejemplo, mandaban a Hércules y otro lo mataba, y él se llevaba el crédito y Hércules, pues, sin nada, ¿no? Entre comillas, porque ya todos sabían que lo había cazado Hércules, bueno, domado más bien. Lee el resto así nada más, porque ya está la maestra Gabriela Guerrero y ya ahorita doy el cierre de la historia para que ya terminemos y iniciemos con la maestra, dale. Me pareció bien. De allí pasamos con las aves del lago Stínfalo, Ujú. las aves carnívoras, Sí. si no me equivoco. Se fueron a matar a los aires, la espantó y los mató en el aire. Sí, las mató en el aire. De Sí, hecho, sí. estaban como a la orilla del mar y Ujú. era donde llegaban a cazar a los humanos. De allí pasamos a las yeguas de Diomedas, igual Ujú. carnívoras. Sí. Literalmente eran como una manada que cazaban a los humanos y literalmente se los comían vivos. Ahora sí que Sí, sí, sí. canibalismo, o bueno, entre comillas, porque son otra especie. El cinturón de Hipólita, Hipólita. creo que aquí aparece, no, aquí no. Se fue al mundo de las Amazonas, Exactamente. lo pidió en buena fe, se lo cedieron, pero Freya, si no me equivoco, de tanta celos que tenía, metió como que cizaña, decirlo así, todas se enteraron las Amazonas y tuvieron un combate con Hércules, al final él salió victorioso Sí. de ellas, incluso mató a Hipólita.
y obtuvo el cinturón. El cinturón. Sí, sí. Realmente creo que Hércules en los momentos decisivos era cuando Zeus le daba como que los poderes del rayo, invocaba sus poderes de Dios. De allí pasamos con los bueyes de Gerión. Ujú. Ese no recuerdo muy bien cómo iba la tarea. Los bueyes de Gerión tenían, estaban haciendo como, eran varios, pero tenían una conformidad de que eran muy desastrosos. Entonces los bueyes de Gerión tenían que ser eliminados simplemente, y al momento de eliminarlos tenían como que algo que los caracterizaba. No sé si ellos tenían oro en parte de su cuerpo. Creo que igual ellos que ascendieron como una constelación. No recuerdo bien esa recuerdo parte. bien, pero creo que sí, porque literalmente todas las constelaciones eran animales excepcionales. De allí pasamos a las manzanas de oro. Aquí aparece la siguiente deidad que Sí. tuvo problemas con Hércules, o Heracles, bien. Creo que fue Atena. Atena Sí. creo que fue la deidad que metió las manos, porque Hércules sin ningún problema mató a una serpiente, o marca como una serpiente parecida a Indra, Que cuidaba las manzanas. que cuidaba las manzanas, pero sin ningún problema se deshizo de ella y pues tomó las manzanas. El problema vino de que cuando se las presentó al rey, le dijo que iba a traer, no recuerdo si hambruna, o iba a traer como un estilo de enfermedad Al pueblo. al pueblo. Y entonces el rey se negó a recibirlo, y fue cuando apareció Atena. Y pues literalmente Hércules se lo entregó sin más, y Atena lo devolvió a su lugar de origen. Y pasamos con el último, que era la captura del cancerbero, o el perro de tres cabezas, protector del inframundo, o de la entrada al inframundo. Literalmente, él inclusive en películas y en todas las historias marca que Hércules ha sido uno de los pocos que ha podido domar o bien montar esta bestia de tres cabezas. De hecho, rápido para acabar con esa, dice la mitología que la única manera de que lo pudo hacer, realmente no tuvo esfuerzos. Como él tenía muchas influencias con los humanos y con los dioses, se dirigió directamente al que te transportaba al inframundo. Al llegar al inframundo, se dirigió a Hades y le pidió que le prestara el perro. Y Hades se lo cedió. Así, pues ahí está el perro, Bueno, ¿no? sí, o sea, Ajá, y el en rey... las historias lo marca así, Sí. literalmente, que tenía como que una conexión con todos los seres. Y pues el perro pues simplemente pues como que presentó respeto, y el perro de igual manera. Sí. Y en otras, pues como tú dices, pues por influencia de Hades, este perro pues se fue con él sin más. Y en otras, pues peleaba, ¿no? Sí, así como que literalmente. lo presentó con el rey, y el rey dijo, no, pues ya veo que no puede hacer nada más, así que lo dejó libre, y él se fue y siguió su camino. De hecho, sí, creo, si no me recuerdo, devolvió al perro a la puerta. Sí. Y allí lo dejó, literalmente, y pues siguió con su camino, literalmente, y así fue como que, entre comillas, expió sus pecados. Exacto. Y pues dio el origen a la leyenda de Hércules, Sí. o Heracles, bien. Bueno, terminamos ahí con la parte de la mitología griega. Ahorita tenemos a nuestra invitada especial. De hecho, una mujer ejemplar, la cual se ha preparado para hacer una infinidad de cosas, la verdad. Es escritora, inclusive docente actualmente, Sí. poeta, compositora y promotora de la cultura. Sí. Literalmente, ella es una de las personas que igual nos ha apoyado en ocasiones con cápsulas, o inclusive semblanzas de su experiencia, ¿no? Nos ha dado recomendaciones, nos ha aportado ideas, siempre nos está apoyando, y sobre todo tiene un gran conocimiento, entusiasmo. Pues me gustaría presentar a la maestra Gilda Gabriela Guerrero. Un por gusto, favor. maestra. Buenos días, maestra. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí escuchándolos, apasionados con toda esta parte de la mitología griega y nórdica, ¿no? Han estado, pero nos están entusiasmando con toda esa energía, con todo ese conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Saludos, maestra María Mesa, y a todo el equipo. Pues aquí estamos, chicos. Ustedes dicen. Bueno, muy buenos días. Pues más que nada, maestra, nos gustaría preguntarle a mí en lo personal, ¿cómo ha sido su trayectoria? Me gustaría saber un poco más, cuál fue su interés por la cultura, cuál fue su interés por la educación, su interés sobre todo, porque he estado viendo un poquito sobre sus programas que tiene, que me gustaría mencionarlas, que son el Soy Jung Beck,
Lectura bajo los árboles y Lelo, Quintana Roo. Que por cierto, ayer subí un video de su libro Sueño, ¿no? Que habla sobre la historia del chicle, su origen y todo ese proyecto que tiene, ¿no? Se me hace un poco interesante y me gustaría que nos platique un poco sobre usted y sobre esos programas. El punto literalmente es conocerla a usted, que la gente conozca sobre usted. Literalmente he tenido la oportunidad de conocerla, soy estudiante de la UT, entonces una que otra ocasión he tenido de verla, tal vez ni se acuerda de mí, pero pues ahí está la intención, ¿no? Y pues tuve la oportunidad de llegar a las salas de lectura y pues qué más que más gente la conozca, que literalmente es una persona ejemplar, literalmente digna de admirar y pues quisiéramos que nos platique sobre usted, como dice mi compañero. Muchas gracias, ay, qué bonito, ay, se siente muy lindo que digan tantas cosas lindas. Pues soy quintanarroense, tuve la fortuna de nacer en este estado, nací en Chetumal. Mi abuelo fue de esos Yumbé, ¿no? De ahí viene todo este movimiento Yumbé, ¿no? Un ser extraordinario que siempre nos dio ese legado de amar donde estuviésemos, la cultura, toda esta parte, la comida, nos dejó ese legado. Entonces, cuando llegamos nosotros, cuando llega mi familia o llegan mis abuelos, mi mamá a Quintana Roo, yo nazco en Chetumal, pero empiezo mis primeros años en Isla Mujeres. Entonces, pues ese contacto, imagínense esos días en Isla Mujeres donde no había nada, ¿no? Donde una isla ahí, yo estaba muy chiquita. Entonces, todo ese contacto con la naturaleza, con, pues, el mar, te va llenando, ¿no? Acuérdense que cuando uno empieza a escribir es todo un cúmulo de historias que trae uno, más esta parte de poderse responder al origen, a la creación, a muchas cosas, a darte respuestas a muchas cosas. Entonces, mis primeros años son en Isla Mujeres, empezaba lo que era el proyecto de Cancún, empezaba toda esta parte de Cancún, entonces se muda mi abuelo a Cancún, se mudan todos los hijos, o sea, siempre siguiendo al abuelo, y me toca llegar en un momento donde pues las calles eran de arena y yo me acuerdo que los monos, antes de entrar a las casas entraban los papás porque estaban llenos de alacranes, víboras, tarántulas. Para nosotros era normal, te ponías la toalla para secar y te picaban porque siempre había las crías de los alacranes. Era normal entrar al baño y encontrarte una tarántula, o sea, era muy, muy interesante esa niñez, ¿no? Yo crecí con la selva y el mar como, no teníamos, nuestro único horario era que el sol se poniera, ¿no? Porque no podíamos estar en la noche y ya teníamos que entrar y era la hora de la cena, de las historias. Entonces, esa parte, esa vida que nos tocó, que desafortunadamente pues ya no la tenemos, ¿no? Ahorita este último año ya vamos a cumplir un año encerrados, ¿no? O sea, cuidándonos, lo bueno es que estamos cumpliendo ese año, pero ha cambiado mucho nuestra vida. Yo tuve la fortuna de tener pues crecer así, crecer con esa libertad, crecer con de ir encontrando, pues ir descubriendo muchas cosas, ¿no? Que las historias que me contaba mi abuelo, pues también se las contaban a lo mejor en tal lugar o en tal. Entonces siempre había esa libertad y ese movimiento y ese amor a nuestro estado. De ahí es que empieza a surgir la idea de poder compartir, pues lo que yo considero lo más valioso, ¿no? Dejar ese legado que es nuestro patrimonio cultural y material. Que por ahí vienen todos los programas, las publicaciones y todo lo que se ha hecho, ¿no? Dentro de los pues, programas ahorita que estamos muy fuerte fomentando es el movimiento Yumbé. El Yumbé en toda la península de Yucatán eran estos guías de caminos que conocían perfectamente los sacbés y unían a las comunidades. Ellos eran los encargados de llevar, por ejemplo, las mercancías, de hacer todo ese intercambio, conocían las lenguas, conocían. Entonces, el movimiento Yumbé es eso, somos Yumbé en ese movimiento porque nosotros vivimos en un lugar que es una ventana del mundo para el mundo. O sea, nosotros aquí somos algunos
de Quintana Roo o de la península de Yucatán, pero la mayoría viene de fuera. Y eso es lo lindo, porque de alguna manera pues convergen muchas historias, tenemos una riqueza cultural muy importante que se va mezclando con el esfuerzo de todos. Entonces, estamos en un lugar privilegiado, estamos en un lugar que como decía la maestra Mesa, ¿no? Avienta la semilla y crece el árbol, ¿no? Porque tantito con un poco de esfuerzo, con dedicación, con trabajo, pues vas logrando muchas cosas. Entonces, pues en eso más o menos van los... Bueno, en el transcurso que se resuelven los problemas técnicos y literalmente la maestra Guerrero es una persona ejemplar. Ha tenido muchos libros por escribir mayormente para ¿ya? Aquí estoy. Sin ningún problema, maestra, no se preocupe. Aquí estoy. No, les decía que Leló Quintana Roo es la última estrofa del himno a Quintana Roo. Ya ven que eso es Quintana Roo, nuestro himno. Entonces, Leló Quintana Roo es la última estrofa y es todo un programa que pues fomenta lo que es la lengua maya y toda pues el origen de lo que es Quintana Roo. Bueno, mientras se resuelve nuevamente, ¿no? Bueno, literalmente todos en algún problema tenemos sus detalles técnicos, pero pues ni modo, no es que podamos controlarlo como tal. Y sinceramente, como te decía, la maestra Guerrero tiene libros que yo sepa mayormente infantiles, literalmente promoviendo la cultura, nuestra cultura. Una disculpa, porque sí, hemos tenido esta situación con internet. Todavía creo que ya estamos muy saturados, todo el mundo estamos usando internet y sí por lapsos, espero que ya no ocurran. Pero pues esos son a grandes rasgos lo que estamos haciendo, chicos. Y como, bueno, bien decía antes que se conecte nuevamente, sus libros mayormente son para niños, literal, entre comillas, ¿no? Porque yo he leído uno que otro y pues te atrapa la lectura, es muy bonito, la verdad, y literalmente es sobre nuestra cultura. O sea, es muy, muy interesante sus libros. No tengo conocimiento, pero me gustaría saber cuál fue el primer libro que usted escribió y en qué se inspiró para redactar este libro. Bien nos mencionaba que su horario era literalmente el día y la noche, y cuando caía la noche era el momento de cenar y pues de las historias. O sea, ¿de esas historias se basaba para hacer estos cuentos o tenía como que otra inspiración en particular para redactar sus historias o bien sus libros? Pues me encanta la selva, ¿no? Me encanta la selva, siempre ha sido como un desafío conocerla, entenderla, ir conociendo a los animales, ir respetando las plantas. Entonces, tengo muchas historias, crecí con muchas historias. Por ejemplo, cuando me decía, no me quería levantar temprano, mi abuelo me decía, no seas como el pajarotó. Y entonces, como el pajarotó. Entonces, ya nada más con esa como inquietud de conocer de qué se trataba, pues me levantaba para que mi abuelo me contara de qué se trataba el pajarotó. Y entonces todo tenía era la forma de educarnos. Antiguamente nos educaban con muchas historias. O sea, cuidado con lo que dices, acuérdate del colibrí. Bueno, esperemos un momento, no sé si se vaya a conectar luego. Sí, bueno, okay. Sin ningún problema. Pues realmente es interesante porque vivimos en... okay. Te dije. Perdón, está muy débil la señal por acá. Pero les decía que esa parte de las historias, pues fue lo primero y amor a la naturaleza y a
a las plantas, a la selva, y nace la primera historia que son las aventuras del Gran Chac, el Turish, un Turish rojo que va por la selva contando leyendas y cantando canciones. Entonces, ese Turish fue mi primer personaje, que siempre me han llamado la atención los Turishes, siempre donde yo esté, llegan los Turishes y se posan en mi mano o en mí, o sea, es algo que siempre me ha llamado la atención desde chica. Y esa parte de la transformación, me encanta que el Turish nace en un cenote o en un agua, en una guada o algo, y se transforma y luego vuela. Un poquito como el mito de la creación, ¿no? O sea, como estos mito de la caverna de Platón. Toda esa parte de la transformación y de lo que uno logra ver me llamó mucho la atención, y de ahí nace las primeras historias, que es Deja que la selva te cuente su historia, que son las aventuras del Gran Chac. Entonces, va por la selva y cuenta. Okay. Bueno. Sí, estamos entrando y saliendo. Pero es así más o menos como vamos, cómo empieza este mundo literario tan maravilloso, que hay mucho que contar, porque hay mucho que valorar, ¿no? Tenemos muchas historias. Quintana Roo, toda la península, todo México es muy rico de muchas historias. Sí, chicos. La verdad que sí, concuerdo completamente con usted. Quintana Roo tiene una infinidad de historias, leyendas. Anteriormente hemos hablado sobre ello, creo que mencionó algunas, inclusive una que otra nos corrigió. Literalmente, nosotros o mi generación tal vez no tuvimos la oportunidad de, pues, que nos cuenten estas leyendas como usted, ¿no? Que tenían como que ya mayor conocimiento, la gente ya mayor o de tercera edad actualmente, que pues literalmente estas leyendas pasaron de generación en generación, ¿no? Y bueno, aquí hay una pregunta de nuestro compañero Ángel. ¿Cuánto tiempo tardó en escribir su primer libro? Pues escribirlo fueron muchos años, o sea, porque tenía notas, tenía apuntes. O sea, siempre he tenido como mis cuadernitos o tengo miles de cuadernitos donde llevo como mi día a día, mis cosas, tengo mis notitas, ¿no? Que voy y veo algo y me llama la atención y empiezo a escribir, ¿no? Escribo, pero son notas aisladas, ¿no? Bueno, en el transcurso que llega, creo que hacía algo así el escritor que estuvo invitado. Bueno. Ya, perdón. Adelante, maestra, sin ningún problema. Tenía muchas notas, les decía, y tuve la oportunidad de tener mucho contacto con el maestro Ramón Iván Suárez Camal. Siempre lo invitábamos para presentar. Yo he estado siempre como en instituciones educativas, entonces invitábamos al maestro, y en una de esas salió el si yo escribía o si me interesaba o algo así. Le digo, pues tengo algunas cosas que me gustaría que usted pudiese, pues, revisar, checar. Y fue cuando, pues, nace Deja que la selva te cuente su historia. Estoy muy agradecida con el maestro Ramón Iván, porque él me presentó a su ilustradora, a Carlita Movalle, que es la que hizo estas maravillosas. Este fue mi primer cuento, ¿no? De Deja que la selva te cuente su historia. Y Carlita, maravillosa, hizo estas acuarelas, porque son acuarelas. Son acuarelas y que pues luego las digitalizó. Y pues es la historia, ¿no? Es la historia, empieza a contar la historia. Esta es la de Nuevos Amigos y este es el Gran Chac, que es la libélula. Bueno, no, Creo que se está bien. sí. Bueno, ¿ya regresó? A maestra, le podría pedir, si no es mucho, que nos lea un pequeño cuento o un pequeño párrafo de ese libro. Ahora sí que sería su parte preferida del libro, y pues ya como usted normalmente nos lo cuenta de una manera especial. Ok,
Este en especial es como para los chiquitines. Entonces, si hay algún chiquitín por ahí, empieza como un poco la parte mística de los mayas, ¿no? Se los voy a, dice, Aventura 1, nuevos amigos. En el mundo maya existe un conocimiento que se basa en las percepciones, una dualidad infinita entre los seres de luz y oscuridad. Se cree que todos tenemos en nuestro interior luz y sombra, bien y mal, creación y transformación. Todos luchamos internamente con esos sentimientos. ¿Pero qué nos lleva a lograr ser seres de luz y controlar nuestra oscuridad? Nadie lo sabe, nadie lo enseña. Solamente los equilibrios de nuestras acciones pueden conducirnos hacia ese brillo especial que todos deseamos, ser seres de luz. Antiguamente se tenía la oportunidad de sentir cómo el señor Sol aparecía y se ocultaba al atardecer, de vivir cada experiencia de manera natural, de tener pausas que activaban nuestros sentidos y nos permitían conectarnos con el entorno. Hoy en día se respira sin percibir, se come por necesidad y se vive porque sí. Por ello es necesario que disfrutemos de nuestra capacidad de asombro y pongamos en movimiento nuestro ser con este modesto legado para los pequeños y los que no lo son tantos. ¿Conocen a unos que cuentan nuestros grandes sabios vivían en el agua de los cenotes hasta que quisieron un cambio en su vida y lograron salir y volar? Son los maravillosos turiches, las libélulas de hermosos colores. Las hay verde esmeralda, azul rey, marrón multicolor y mucho más. Los antiguos mayas comentan que verlos significa que traerán visitantes a nuestros hogares o venta en nuestros negocios, por lo que son considerados de buena fortuna. En las fiestas se baila el sabay o sambay macho, danza representativa de nuestro estado Quintana Roo, que plasma el vuelo especial que realiza el macho para cortejar a la hembra. Entre todos los turiches existe uno muy especial, un alegre personaje de corazón dominado por sus buenos sentimientos, que brinda la oportunidad de conocer un mundo transparente, un mundo sin marcas y sin fecha de caducidad. Es el Gran Chá, nombrado así por su color rojo intenso, un ser apasionado que vive sus días de manera infinita. Lo nutre la existencia de la naturaleza y el amanecer. Y es así como inicia esta aventura, que es la del Gran Chá. A pesar de que es cuento para niños, la verdad que tiene frases muy peculiares que llaman mucho la atención en lo personal. Me gustan los cuentos. Lamentablemente, por falta de tiempo, tendríamos que dejarlas aquí. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder convivir con usted de cierta manera a distancia. Y pues, sin más que decir, pues ha sido un placer que nos hayan acompañado el día de hoy. Pues sí, maestra, igual una disculpa igual por el tiempo, porque hay muchas cosas que preguntarle, demasiados. Quizás en otro momento, si usted nos cede un poco más de su tiempo, podríamos hablar un poco más. Igual que el internet no nos interrumpa tanto, ¿no? Porque se corta, luego se va y puede tener un mejor diálogo, ¿no? Igual para saber cómo ha sido su origen respectivo a la educación con los jóvenes, porque veo que trabaja mucho con los jóvenes y eso me interesa un poco porque quisiera saber qué la motiva o qué la hace llegar a ese punto de reflexión de que los jóvenes son una parte fundamental para la creación y llevar esa cultura, llevar la historia, aunque por cierto en ese pequeño párrafo cuando leyó, escuché como que mucha historia maya y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y bueno, un sinfín de cosas y preguntas, ¿no? Que luego podemos hacerlos. Lamentablemente por el momento, como bien, por falta de tiempo, pero gracias nuevamente. Ha sido un placer tenerla con nosotros y sin más que decir, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, maestra. Saludos Gracias. a todos. Excelente. Hasta luego, muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, pues el día lunes, hoy es el día lunes 8, el lunes 8, vamos a tener un programa muy especial, que es el Día Internacional de la Mujer.
van a estar unas compañeras aquí en el programa compartiendo información, datos interesantes para todas las mujeres en especial que les gustaría sintonizarlo, a los hombres igual les gustaría saber del tema, pues están invitados, ¿no? Exactamente. Todos, todos, pues están invitados a este programa especial y pues sin más que decir, gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Hasta luego, saludos.